En el capítulo anterior estuvimos realizando el proceso de afinación con la herramienta Melodyne. E hicimos este proceso precisamente para preparar las voces de tal manera que quedaran lo suficientemente afinadas para el proceso que estaremos llevando a cabo en este capítulo, que sería el de afinación complementaria con la herramienta Autotune. Y primeramente hicimos ese proceso de afinación con Melodyne para no dejarle toda la carga de afinación a la herramienta Autotune, ya que esta, al sentirse muy cargada, puede que nos dé algunos resultados un poco defectuosos que no queremos. Lo que buscamos de nuestro Autotune es simplemente ese colorcito y esos quiebres tonales que nos brinda al momento de realizar el proceso de afinación. Así que la idea de este proceso es precisamente llegar a ese color que queremos en la voz y no tanto que el Autotune realice un proceso de afinación, ya que ya lo hicimos previamente con Melodyne. Simplemente que al momento del Autotune intentar afinar las notas que ya están afinadas, simplemente que nos brinde esos quiebres tonales y ese colorcito que podemos extraer de este plugin o esta herramienta. Así que muy bien, vamos a pasar a nuestro software de producción musical para enseñarte cómo utilizarlo, cómo setearlo de manera correcta y ver qué resultado obtenemos al momento de realizar este proceso de afinación complementaria con el Autotune. Muy bien, entonces para realizar lo que sería el proceso de afinación complementaria, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a situarnos en lo que sería el canal de la voz principal 1. De hecho, vamos a hacerlo con todos los canales, pero vamos a empezar con la voz principal 1. Y en esta vamos a incluir lo que sería el Autotune. Entonces vamos a arrastrarlo hacia el canal de la voz principal 1 y debemos configurarlo de la siguiente manera. En el Input Type, básicamente vas a colocar el tipo de voz con que estás trabajando. En este caso, estamos trabajando con una voz masculina. Por eso vamos a colocarle Male. Y Low, porque en realidad la canción no está muy alta. En cuanto a altura tonal, la canción en realidad no es muy alta. El artista en ningún momento hace tonos muy agudos, así que por eso coloco Low Male. Si fuera un cantante que hiciera tonos muy agudos, se colocaría alto tenor. En este caso, como es un cantante que en realidad la altura es una altura promedio en cuanto a altura tonal, se coloca Low Male porque va a funcionar bastante bien. En el key colocamos la tonalidad en que está nuestra canción, en este caso está en sol. Colocamos G, que es sol, y en la escala colocamos mayor porque es sol mayor. Vale, ahí tenemos lo que sería seteado en cuanto a tonalidad el Autotune para que haga un correcto trabajo de afinación. Ahora lo que hacemos es setear estas perillitas de aquí, que una es el Rhythm Speed, el Flip Tune, el Humanize y el Natural Vibrator. Entonces, ¿qué hacemos para poder setearlo de manera correcta? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicarnos en el coro y lo que vamos a hacer es que el Rhythm Speed va a ser qué tan rápido va a actuar el Autotune al momento de afinar. Entonces, el Rhythm Speed es el que afecta en mayor medida a ese color o esa característica que le da el Autotune a las voces, que son como esos quiebres tonales un poco agresivos. Entonces, esa agresividad del Autotune se va a definir con el Rhythm Speed, que básicamente es qué tan rápido va a afinar el Autotune. Entre más subimos, más rápido afina y por ende hay un quiebre un poco más agresivo, y entre más lo reduzcamos, pues va a afinar de manera mucho más suave, haciendo quiebres mucho más suavecitos y no se siente tanto el Autotune. En este caso, como estamos trabajando en una voz de tipo urbana, conviene también tener un poquito de esos quiebres que se noten un poquito, ya que esa es una característica que tienen este tipo de géneros en la voz. El Flip Tune va a decirnos qué tan amplio va a ser ese arrastre o esa afinación que está haciendo el Autotune. Es decir, tenemos un Rhythm Speed alto, pero el Flip Tune bajito. Lo que va a hacer el Autotune es que va a afinar de manera rápida y de manera bastante agresiva. Lo que hace el Flip Tune es reducir un poquito esa agresividad, haciendo que el Autotune al momento de afinar arrastre la nota un poquito menos. Entonces el Flip Tune lo que va a hacer es eso, decirle al Autotune que arrastre la nota un poquito menos para que contenga aún todavía ese quiebre tonal, pero lo haga de manera un poco más sutil para que no se sienta tan agresivo y no dañe lo que sería la interpretación de la voz o del cantante. Y el Humanize es también para hacer que esos quiebres se noten un poquito menos. Y el Natural Vibrator es para cuando, en caso tal de que el artista haga un vibrato en algún momento, en algún final de una frase, el Autotune no esté afinando en todo momento ese vibrato, porque de lo contrario se va a escuchar muy mal. Va a haber un quiebre tonal en cada una de los saltos tonales que hace el cantante al momento de vibrar la voz,
y la idea no es esa, sino que se sienta el vibrato de manera natural. Y eso es lo que hace el Natural Vibrator. De hecho, su nombre lo indica, mantener un vibrato de manera natural. Vamos a escuchar la voz y vamos a setearlo de la manera en que más nos convenga y que se escuche mucho mejor la voz. Así que vamos a eso. Y tú te haces que no me conoces, yeah, pero me amas si quieres un roce. Vemos que cuando sube el return speed al máximo, el autotune empieza a afinar de manera muy agresiva y de hecho esos quiebres se notan bastante. La idea no es que se noten tanto, que sí se noten, pero no de esa manera tan agresiva, sino un poco más sutil. Y tú te haces que no me conoces, yeah, pero me amas si quieres un roce. Y yo sé que tú tienes toda la actitud, me matas moviendo ese cu, contigo voy a full. Te veo y me quedo en el top, nena, tú estás en mi top. Y tú te haces que no me conoces, yeah, pero me amas si quieres un roce. Y yo sé que tú tienes toda la actitud, me matas moviendo ese cu, contigo voy a full. Te veo y me quedo en el top, nena, tú estás en mi top. Vale, creo que de esa manera se escucha bastante bien. De hecho, no voy a tocar el Humanize ni el Natural Vibrato porque creo que no es necesario. Creo que ya así de esa manera se escucha bastante bien. Vamos a escucharla ahora en contexto con el beat. Y tú te haces que no me conoces, yeah, pero me amas si quieres un roce. Y yo sé que tú tienes toda la actitud, me matas moviendo ese cu, contigo voy a full. Te veo y me quedo en el top, nena, tú estás en mi top. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora hacemos lo mismo con la voz principal 2. Ahora, como son la misma voz que es la voz principal, básicamente lo que voy a hacer es duplicar el autotune, listo, y lo envío hacia el canal de la principal 2 para que ya me quede con los mismos ajustes que tuvo la principal 1. Y de esa manera ya tenemos las dos voces afinadas. Qué rico tú me besas, quisiera descubrir en lo que piensas tú y comerlo en lo que tú piensas. Y tú te haces que no me conoces. Listo, ahí tenemos tanto la voz principal 2 como la voz principal 1 afinadas con el autotune. Ahora hacemos lo mismo pero con el resto de voces, con la voz de armonía, con el falsete, con la aleatoria, con los apoyos y con los adornos. Vamos a colocar un autotune en cada una de estas voces para que el autotune también les dé ese coloramiento, ese tipo de quiebres tonales que hace este plugin para que nos brinde ese tipo de color de voz que buscamos en géneros como estos. Listo, ahí tenemos ya todas las voces con el autotune, con su respectivo autotune y seteado de tal manera que funcione en cada una de las voces. Y al final tenemos este resultado ya con todas las voces y con cada una con el autotune colocado en su respectivo canal. Qué rico tú me besas, quisiera descubrir en lo que piensas tú y comerlo en lo que tú piensas. Y tú te haces que no me conoces, yeah, pero me amas si quieres un roce. Y yo sé que tú tienes toda la actitud. Vale, ahí lo tenemos y de esa manera hacemos lo que sería el proceso de afinación complementaria con el autotune. Muy bien, y vimos cómo de fácil es poder setear el autotune, cómo utilizarlo y poder obtener muy buenos resultados al momento de realizar el proceso de afinación complementaria. Ahora, también te recomiendo no abusar tanto del autotune, colocarlo al máximo que trabaje a full puede al final darte resultados no muy buenos y que en realidad lo que hacen es dañar la voz que estás trabajando. Así que primeramente, como te dije anteriormente, realizar el proceso de afinación manual con Melodyne, que es mucho más preciso, y ya luego con el autotune simplemente utilizarlo para extraer de él ese color y esos quiebres tonales que hace al momento de hacer el proceso de afinación. Ahora, en esta instancia del curso podrás descargar las voces ya afinadas tanto con Melodyne como con Autotune para que hagas una comparación entre las voces crudas que teníamos al momento de realizar el proceso de grabación
y las voces ya afinadas luego con el Melodyne y con el Autotune. Y de esa manera podrás hacer una comparativa entre el proceso que llevamos justo hasta este momento. Así que muy bien, te espero en el próximo capítulo donde te voy a enseñar ya con la voz afinada el proceso de ecualización y de limpieza de voces. En este caso, una limpieza un poco más técnica utilizando ecualizadores especialmente diseñados para este tipo de situaciones. Así que te espero en el próximo capítulo.